Bien, regresamos con el señor Pedro Laechea para hablar sobre la coyuntura política. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, José. ¿Cómo te ha ido? Bueno, cuéntanos, para empezar, ¿cuál es tu opinión actual sobre el gobierno de Ollanta-Humala? Mira, yo creo que es un gobierno que está siguiendo una propuesta de consenso por el cual votó la mayoría. Por eso es que es presidente. Obviamente hay gente que no quiere reconocer esto. Todo tipo de excusas. En la primera vuelta sí ganaron la primera minoría. Entonces dicen que la primera minoría manda. No, en el momento que él firmó la hoja de ruta, la primera minoría debió decir acá me bajo, cosa que no sucedió. Entonces obviamente está sucediendo lo que Francisco Miranda, que fue un prócer muy interesante, tal vez el prócer de la independencia latinoamericana, llamaba, hay el juego del poder ahora, se quiere el poder. Y lo único que se está haciendo es bochinche. O sea, no se está haciendo, lo que se está generando es un bochinche y no se está dejando manejar o hacer un desarrollo de una política que en el fondo hoy día todo el mundo está de acuerdo. Yo no creo que no hay nadie que esté de acuerdo con el Perú en los objetivos de trabajar la pobreza, de trabajar por la inclusión social. Hay que ser realmente dos dedos de frente. Hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que es un país con recursos, que este es un país que está produciendo dinero. Hay la oportunidad de actuar por la inclusión social. Eso está en empresarios, políticos de todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Hay un grupo de gente que no está haciendo revolución, está haciendo bochinche. Sí, sin duda los empresarios han dado muestras de haber entendido el mensaje de la votación, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son las principales lecciones que tiene hoy día el empresariado luego de la elección de Ollanta-Humala? Mira, la elección de Ollanta-Humala obviamente es, yo creo que primera reflexión que tenemos que hacer los empresarios es comenzar ya a trabajar por objetivos serios, no por personas. Debemos comenzar a pensar ya en partidos políticos de ideales, de ideas, no de personas, porque las personas es lo que nos lleva a este juego, voto por él, no voto por él, me gusta, me disgusta, pero comenzar a pensar ya en ideas de permanencia a largo plazo. 15 años de democracia, y yo te diría un poco más, 20 años que tenemos de democracia, y de un manejo económico permanente, persistente, es lo que nos está llevando a lo que nos está llevando. Entonces, ¿cuál es la mejor garantía de que el país crezca y crezca mejor en el futuro? Que más peruanos participen. Si quieres una razón egoísta, hay más mercado, vendo más. Hay menos mercado, vendo menos. Cuando la gente tiene más plata, va a comprar más. Entonces, es importante ver qué está pasando con aquellos que no han podido incluirse. ¿Cuál es el problema? Su problema es que están lejos de la ciudad, no hablan el idioma, no tienen llegada a facilidades financieras, no tienen comunicación. O sea, creo que la pobreza es una matriz de problemas, no es solamente un problema. Y no es la excusa clásica del que parte y reparte se lleva la mejor parte, eso ya lo conocemos. Sino trabajar seriamente por la inclusión social, y yo creo que ahí este gobierno está dando claras señales de un trabajo muy, muy serio. Recientemente ha cedido la posta en la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Cuáles son tus opiniones luego de 2 años en la sociedad respecto al cambio de la matriz industrial? Se habla mucho de la desindustrialización. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? De ninguna manera. 3 años, no 2. De ninguna manera. Este año se va a exportar en metalmecánica y empresas que están cambiando, 700 millones de dólares, sean 30 millones de taladros, mineros. Hay toda una industria metalmecánica que están haciendo en base a la minería. Nosotros lo advertimos como casa, que si es que se paraba la minería, se iba a parar la industria, cosa que está pasando un poco. Porque los contratos, obviamente, son contratos que uno no compra en Sublime. Uno está comprando toda una planta minera, uno está comprando toda una operación, una planta de aceite. Una planta hoy día se hacen plantas de aceite, de petróleo, se hacen plantas mineras, equipos de gas, ya estamos haciendo esos trabajos. Entonces, el Perú hoy día se hace este gran cuco de que se va a romper y somos una economía primaria. Se tienen pues elementos parciales, ¿no? El elemento parcial fue la época del guano. En la época del guano nosotros vivíamos todavía el monopolio español, o sea, estaba prohibido importar, estaba la economía cerrada. Se abren los aranceles con el exceso de dinero que había para que se compren bienes porque había una cantidad de dinero enorme. Obviamente la industria nacional quebró. Ahí salió, entonces se vinieron 17.000 personas, hubo una huelga tremenda en Lima, salieron 2 batallones de caballería y 1 de artillería y pararon la revuelta a mando del coronel Ramón Castilla. Pero fue porque era una economía cerrada que se abría, iba a haber crisis. Cuando Fujimori
toma el poder y abre la economía, sucede, se pierden 300.000 empleos, quebra una sinfín. Ahora estamos exportando, pero la industria tiene 1,25 de arancel. O sea, esta industria ya tiene 1,25 de arancel desde hace 4 o 5 años y sigue creciendo. Entonces, no es las mismas condiciones y es increíble que una vez se pregunta, yo he hecho exposiciones de la posición industrial de la casa, y cuando preguntamos cuánto del PBI es minería, la gente decía 50, 40, 60, 70, era 7 y ahora se está modificando a 13. La industria es 14, somos más grandes que la minería. Entonces, y sigue el camino. Lo que tenemos hoy día es la crisis que está viniendo en el mundo y es una crisis que definitivamente va a afectar tanto tradicionales como no tradicionales. Sucedió en el pasado, sucedió en el 2009, pero lo más increíble es que la recaudación fiscal cayó en productos de primarios, pero no cayó así en productos elaborados. Ahora, un producto primario posiblemente en su venta será primario, pero ¿cómo se hace? Hoy día 66% de todos los equipos de minería, de los equipos de las pesqueras y todo lo demás, son industria nacional. Cosa que la industria además se está tecnificando. Claro, pues son tecnologías nuevas que se están tomando. Hoy día es toda una historia que se da una serie de eventos. En el año 2009, antes de la crisis de 2008, no habían fletes. O sea, no habían, 2007 y 2008 era imposible fletar espacio en un barco. Entonces, obviamente se tuvieron que comenzar a hacer muchas partes y piezas y comenzó a agarrarse la vida. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos una firma en la sociedad que se llama Pevisa, que hace empaquetaduras para carros. 97% de su mercado de exportación. 97%. Y está en camino al aeropuerto, y todos son empaquetaduras de tecnología, de metal, de AV, de todos los equipos que necesitan hacer y tiene reconocimiento de la Ford, General Motors, Toyota, Mitsubishi. El Perú está cambiando. Así no le guste a un grupo. ¿Tú todavía crees que existen algunos grupos o grupos empresariales que están o que se oponen a las reformas? Mira, yo no creo que hoy día los grupos ya, pueden haber grupos que siguen pensando, hay una dicotomía en los gremios, ¿no? Hay una evolución, ¿no? Yo creo que los gremios están evolucionando. Los gremios antes era la defensa de una situación porque había una agresión. Entonces, obviamente, las instituciones tenían que defenderse de la agresión permanente que estaba habiendo. Pero hoy día que se ha abierto el mundo, tenemos 3.000 millones de clientes, lo mejor que podemos hacer los industriales es trascender. O sea, ¿cómo mejoramos el país? ¿Cómo hacemos el país más competitivo? ¿Cómo hacemos que haya un mejor mercado? ¿Cómo hacemos que crezca el mercado? O sea, hay un cambio de visión. Hay algunos, obviamente, industriales que todavía... papá Estado es importante. El Estado, no nos olvidemos, es uno de los grandes compradores del Perú. O sea, uno de los mejores clientes que puede haber es el Estado. La Seguridad Social creo que compra 7.000 millones de soles. Es un mundo de plata. O sea, si yo estoy en un laboratorio, obviamente me preocupa. Porque las licitaciones, cómo se van a hacer, cuál es la prioridad del extranjero, cuál es la prioridad del nacional. O sea, ahí nuevamente estamos en el tema de que por un decreto ley o por una decisión, uno entra al mercado o no entra. Tiene que ser de estas características. Y cuando sabemos que son de esas características, he descartado al resto. Entonces ahí vienen las suspicacias de la producción nacional, la producción extranjera. O sea, sigue siendo cuando los mercados son cautivos y se prestan al mercantilismo, genera conflictos. Hay una sensibilidad respecto a eso, definitivamente. El Perú hoy día ha firmado un tratado con Estados Unidos y teóricamente Estados Unidos se prefiere comprar americano. Acá debería pedirse, por ejemplo, comprar peruano, pero también americano. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Estados Unidos, como se compra americano acá, que se compre peruano allá. Pero son esos temas cuando el Estado comienza a comprar. Por eso es muy importante que el Estado se modernice en el Perú. El Estado es al que le toca ahora modernizarse. Fantástico. Te agradezco muchísimo tu visita, Pedro, y espero tenerte en otra oportunidad para hablar sobre la junta de alto nivel que vas a comenzar a asesorar junto al ministro Juan Jiménez. Es una junta en que vamos a tener que hacer... Los participantes somos de muchas tendencias, de muchas visiones, pero tenemos una en común, que lo dijo el doctor Alba Castro: creemos en la democracia. Extraordinario. Y tenemos que buscar la tolerancia. Te agradezco mucho. Bien, vamos a nuestra última pausa, regresamos para despedirnos.